módulo número 3. Vamos a ver algunos representantes del ateísmo. Ustedes ya estuvieron leyendo sobre el ateísmo. Los ateos son los que afirman la no existencia de Dios. Lo afirman como un postulado. Estudiaron ustedes el ateísmo teórico, el ateísmo práctico. Y a ver, vamos a estudiar ese ateísmo teórico, ese que postula, no demuestra, sino que simplemente parte de allí, ¿verdad? Su punto de partida es la afirmación, mejor dicho, su punto de partida es la negación de Dios. Y su punto de llegada es, buscan algo. ¿Cuál es? La afirmación del hombre. Para ellos entienden que el Dios, para la existencia de Dios, coarta, limita la libertad del hombre, y por eso es necesario sacar a Dios, a un Dios que quizás se inventaron, como dice Feuerbach, al sublimar las perfecciones, que ya leyeron ustedes, o un Dios que inventaron los burgueses, como dice Marx, un Dios que molesta, que se lo inventaron para dominar, para lo que sea. Entonces hay que sacar a ese Dios porque molesta al hombre y limita la libertad del hombre. Entonces, para instaurar el regnum hominis, el reino del hombre, tenemos que sacar a Dios. Es un cambio de absoluto. Antes el absoluto era Dios, ahora el absoluto es el hombre. Sacan a Dios de su podio y se ponen ellos en el hombre, ponen al hombre en el podio. Y también estudiaron este principio que está fundamentando el ateísmo teórico, que es el principio filosófico de inmanencia, que lo que hace en definitiva es el cambiar el fundamento. Antes el fundamento era el ser, ahora el fundamento es la conciencia, ¿no? Hay una primacía de la conciencia sobre el ser. Antes decíamos que el ser es lo que, antes decíamos la postura correcta es, pero la filosofía hasta ese momento enseñaba que el ser es el que fundamenta, hace posible el conocimiento, como ustedes bien contestaron en el módulo 2. Ellos ahora vienen a decir, después de Hegel, ¿no?, que es la conciencia la que pone la realidad, la conciencia la que crea la realidad, que la existencia de la realidad depende de la conciencia. Esto, ¿verdad?, esta afirmación cierra el paso a la trascendencia, ¿no? O sea, va creciendo el nivel de inmanencia, de quedarse dentro, de permanecer dentro. Entonces cierra el paso a la trascendencia, la posibilidad de una demostración racional de la existencia de Dios, y por eso aumenta el grado de ateísmo, ¿verdad? Por eso podemos decir que a mayor grado de inmanencia, mayor grado de ateísmo. Bueno, y el primer representante que vamos a ver es muy conocido, es muy interesante, es Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche es de 1844 a 1900. Nietzsche y Sartre, que son los dos primeros que vamos a estudiar, son personas, son hombres filósofos, pero es lo que quiero explicar justamente, ¿verdad? Son más que filósofos, escritores, porque ellos pertenecen o están en una postura antirracionalista. Entonces ellos no les gusta escribir de un modo racional, sino que ellos escriben de un modo poético. Son literarios, su estilo es muy literario. Y por eso también es muy atrapante, es muy interesante el modo en que escriben, ¿verdad? Te atrapa. Bueno, entonces Nietzsche es el de la muerte de Dios. No es que Nietzsche haya matado a Dios, sino que Nietzsche postula la muerte de Dios. Y lo hace en su libro La Gaya Ciencia, en el parágrafo 125. Pone en bocas de un loco. Muy interesante, vamos a leer. Dice, ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. Se ha perdido como un niño pequeño, decía otro. O se ha escondido, tiene miedo de nosotros, se habrá embarcado, habrá emigrado. Así gritaban y reían alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos somos su asesino. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido beber el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles?
No nos caemos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes. ¿Acaso no hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ella? Nunca hubo un acto tan grande y quien nazca después de nosotros formará parte por mor de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Bueno, es interesantísimo como escribe, Nietzsche, y se ven, ¿no? Acá dice, ¿no? Que a dónde se ha ido, ¿verdad? El loco saltó en medio y dice, perdón, pues lo voy a decir, lo hemos matado. O sea, no es que Nietzsche mató a Dios, Nietzsche dice que la humanidad lo mató. Y acá, ¿verdad? En medio está la famosa frase, es que Dios ha muerto. ¿Se habrán dado cuenta ustedes? Ahora no la puedo encontrar. Un poco la resalté. Dios ha muerto. Aquí está, ¿no? Dios ha muerto. Esa es su frase, ¿no? Entonces, eso es en realidad lo que afirma Nietzsche, ¿no? Es muy coherente Nietzsche, ¿verdad? Es un ateo coherente. Realmente él entiende lo que está diciendo. También escucharon, que leímos y vieron, porque les compartí la pantalla, ¿no? Que decía, no estamos andando errantes como a través de una infinita nada. Ese es su nihilismo. O sea, estamos a través de una infinita nada. Todos los valores existentes hasta ahora han caído. Al caer Dios, nos quedamos sin valores. Ya no sabemos qué está bien, qué está mal. No hay bien y mal. O sea, es muy coherente, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora si ya no hay puntos de referencia? Hay que llenar esa vacante de Dios. Hay que llenar ese vacío. Hay que crear nuevos ideales y nuevos valores. Y ese es el momento en que él decide crear a el superhombre, ¿verdad? A su superhombre. Esto lo hace en su obra Así habló Zaratustra. Y vamos a leer un poquito. Acá está. Esto es lo que acabamos de leer, ¿no? No erramos como a través de una infinita nada. O sea, ya no hay valores. Hay que crear nuevos valores. Y el texto dice, es largo, es todo un libro, ¿no? Pero la parte en que habla de crear al superhombre es muy, muy simplificado, ¿no? O sea, no puedes crear un Dios, pero puedes crear un superhombre, es lo que viene a decir. Leo. Dios es una suposición, pero yo quiero que vuestro suponer no vaya más lejos que vuestra voluntad creadora. ¿Podríais vosotros crear un Dios? Pues entonces no me habléis de dioses, mas el superhombre sí podréis crearlo. Es impresionante, ¿verdad? Esa es su postura, ¿no? Que vamos a crear el superhombre. ¿Qué es el superhombre? ¿Y por qué quiere crear el superhombre? Eso también es interesante. ¿Por qué Nietzsche quiere crear el superhombre? Porque, dice él mismo, acá está, la foto es a propósito de sus últimos momentos, ¿verdad? Porque no pareciera que llegó precisamente a ser un superhombre, quedó totalmente limitado, tuvo que cuidarle a su hermana, que es la que está con él en la foto. Y acá está el motivo, ¿verdad? Dice, yo revelo todo mi corazón, hijos míos, bueno, hay un error ahí, perdón,
Si hubiese Dios, ¿cómo soportaría el no serlo? Ese es, ¿verdad? Ese es su pensamiento, ese es su deseo, ¿no? El, el, el ponerse en el lugar de Dios, ¿verdad? Se quiere enfrentar con Dios, ¿verdad? Es decir, yo voy a enfrentar mi libertad titánicamente contra Dios. ¿No? ¿Y cómo empieza la vida de su superhombre? También, no solo enfrentar titánicamente la libertad del hombre contra Dios, sino rescatar al hombre de la humildad y la mansedumbre en que está metido como esclavo a causa de la moral cristiana. Esto también sabrán muchas que es lo que enseña Nietzsche, ¿no? Entonces, para sustituir a ese Dios muerto, él dice, lo que tenemos que hacer es vivir una vida dionisíaca. ¿Qué quiere decir esto? En fin, ¿no? Vivir una vida exuberante, vivida al máximo, disfrutando o exagerando, si quieren, de todos los placeres de la vida, de todo lo existente. Y de esa manera él piensa que va a deificar todo lo existente, viviendo exuberantemente, explotando todos los placeres, viviendo como intensamente todos lo que ofrece la vida, ¿verdad? Entonces, así, de esa manera, yo voy a conseguir, ¿verdad? Esa vida, eso me va a dar a mí poder. Porque antes Dios tenía ese poder que yo pueda o no pueda hacer todo esto, pero ahora a mí lo que me va a dar poder es eso, ¿verdad? Vivir esa vida exuberante en la que yo voy a poder conseguir todo el poder que quiero con eso. Y en definitiva, eso es lo importante para él, esa voluntad de poder, ¿verdad? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Decíamos que Nietzsche busca esa voluntad de poder, y esa era para él, esa voluntad de poder, la esencia de la vida. Nosotros sabemos, estudiamos en antropología, que el hombre tiene inteligencia y voluntad. Y esta voluntad en el hombre va hacia otro. La inteligencia le muestra lo verdadero y entonces la voluntad le quiere, busca eso verdadero como lo bueno, busca el bien y cuando busca ese bien con mayúscula, en definitiva, busca a Dios. Es decir, nosotros sabemos que nuestra voluntad va hacia afuera, va a otro. Nietzsche lo que hace es poner todo el poder del hombre, toda, no digo la esencia, pero toda la importancia del hombre en su voluntad. Pero ¿cuál es la referencia para esa voluntad? ¿Qué busca la voluntad? Busca poder. ¿Para qué busca poder? Para poder más. Es decir, es una voluntad que se busca a sí misma. Es una voluntad autorreferencial. Sale de ella para volver a ella misma. Está encerrada en ella misma. No se mueve hacia otro, sino que va hacia ella misma. La voluntad quiere querer, ¿verdad? ¿Y cuál es su querer? Querer el querer. O sea, la voluntad de Nietzsche es querer el querer cada vez más. Por eso es importante expulsar a Dios, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos expulsamos a Dios, dice, el hombre lo que hace es, en lugar de buscar cada vez más querer, cada vez tener más poder, lo que hace es, o sea, en vez de buscar este círculo de cada vez buscar más poder, más su querer, lo que hace es ir hacia el otro, ir hacia Dios. Entonces, él quiere sacar, eliminar a Dios para que el hombre no tenga que salir e ir a darle ese poder a Dios. Bueno, esa es su inmanencia del querer. Eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Que su querer queda totalmente dentro del hombre, no le permite salir, no le permite realizarse, ¿verdad? O sea, su motivación más profunda es el orgullo. El orgullo, esa es su motivación más profunda. Y esa inquietud, ese querer, que es lo que está moviendo aquí este círculo, ya que uno va aumentando su voluntad de querer, su voluntad de poder, y eso hace que aumente la voluntad de vivir. ¿Y a dónde lleva todo esto? ¿A dónde me está llevando ese aumentar la voluntad de poder, la voluntad de querer, la voluntad de poder, la voluntad de vivir? Todo esto me lleva a querer la nada, porque no va a ningún lugar. Por eso es el nihilismo de Nietzsche,
querer la nada, no se para en nada.